Buenos días. Vamos Buenos días. vamos a comenzar este devocional con una oración. Bueno, Señor, Padre amado, te damos gracias por este hermoso día, por esta mañana, Señor, que estamos aquí conectados para escuchar tu palabra, Señor, para que nos des esas enseñanzas que hoy tienes, Señor, para que sean aplicables a este día, Señor. Ábrenos el corazón, nuestro entendimiento, Señor, y cuídanos y protégenos, Señor, en este día. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con las lecturas. Hoy toca Deuteronomio 9 y 10. Déjenme checar, a ver. Si quieren, yo leo esas y ya, ahorita ya delego porque no hay muchos conectados. Bueno, pues comenzamos con Deuteronomio 9. Victoria por la gracia de Dios. Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes. Son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que dice, ¿quién puede frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco, el becerro de oro. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Qué pronto apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Quítate del medio
para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes, una nación más fuerte y numerosa que esta gente. Así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar en las manos. En las manos llevaba 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro, que pronto apartaron del camino del Señor, que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo, y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego y luego lo molí, hasta que quedó hecho polvo y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Ustedes también hicieron enojar al Señor en Taberá, en Masá y en Kibrot Atabá. Además, en Cades Barnea, el Señor les ordenó que salieran, diciendo: suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra el orden del Señor, su Dios, y se negaron a confiar en Él y a obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Por esa razón, me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije: oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad, ni su terrible pecado, y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a este pueblo, los egipcios van a decir: los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrían decir: los destruyó porque los odiaba, los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Le voy a seguir al 10 para ya al final dar las conclusiones y opinar. Capítulo 10. Nueva copia del pacto. En aquel tiempo, el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra, como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego, el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí, dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio
como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de ahí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Levi para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Levi no posee ninguna parte ni porción de la tierra, como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. En cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho la primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Luego el Señor me dijo, levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Un llamado al amor y a la obediencia. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones. Como se ve hoy, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Y aquí termina esta lectura. No sé si alguien tenga alguna opinión, algo que le haya hablado o que le esté hablando el Señor en esta mañana, que quiera opinar. Abrimos micrófonos. Adelante. Sí, buenos días. Gracias por permitirme participar. Sí, claramente Moisés está diciéndoles de las grandes misericordias de Dios hacia ellos, dice, porque la verdad no fueron destruidos en el desierto. Es por el juramento que hizo a sus padres, el cual están llegando hasta este punto que estamos por cruzar a una tierra donde las naciones que vamos a conquistar son los hijos de Anac, son gigantes, son naciones más poderosas que nosotros, pero no es porque se lo merezcan, ya que son un pueblo de dura cerviz. Moisés los lleva a recordar sus pecados pasados para como confirmarles que no es porque se lo merezcan, sino que Dios es sumamente misericordioso y ama a su pueblo. Además, les hace énfasis que son naciones
amuralladas, son poderosos, son gente, son gigantes, pero esto lo hace con el fin de que se fortalezcan en Dios, porque solamente con Dios se puede vencer lo que nuestras fuerzas no podemos vencer. Les narra esto para que se fortalezcan en el poder de Dios, ya que en Cristo tenemos justicia y tenemos poder. Entonces, Moisés es un líder nato, ¿sí? Yo una vez rápidamente me hice una pregunta, bueno, ¿por qué no fue Aarón el líder que Dios escogió para libertar al pueblo y por qué fue Moisés? Y Moisés era tartamudo. Pues claramente lo vemos cuando él estuvo en el Sinaí, ¿no? Él sube al Sinaí y Aarón le dio respuesta a la petición del pueblo de forjar un becerro de oro, ¿no? Y eso no es tener el carácter de un líder. Y en este pasaje podemos ver cómo Moisés, como un padre a un hijo, le dice, mira, no es que te lo hayas ganado. Yo sé que estoy repitiendo lo que acabo de decir. Entonces, me agrada mucho la manera en que Moisés le explica al pueblo de que la nación es fuerte, es poderosa, pero para hacerlos voltear a Dios y fortalecerse en el único del cual nosotros podemos tomar fuerza y en el cual tenemos esperanza para continuar en este camino, en esta vida que está llena de cosas perversas y de las cuales fácilmente podemos contaminarnos, ¿no? Pero con la ayuda de Dios y haciendo el hábito de estar en los devocionales, haciendo el hábito de la lectura bíblica, cuando uno menos se dé cuenta, uno está practicando la palabra. En un momento dado en mi vida yo me pregunté, ¿cómo es que pude cambiar? ¿Cómo es que pude cambiar? Pues ahora nuevamente tengo que volverme a hacer esa pregunta. Tengo que volver eh, 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 a, a, a las sendas antiguas, ¿sí? A donde yo dependía totalmente de Dios porque sí tenemos a nuestro alrededor muchas cosas que son poderosas y pueden derribarnos. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias por tu opinión, Manuel. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, en lo que se animan, pues a estas lecturas han estado, híjole, muy fuertes esta semana. Y bueno, pues en el 9, desde el título está muy, muy interesante que dice victoria para la gracia de Dios, por la gracia de Dios, perdón. Gracia, gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido que nos da Dios. Y en el primero, ¿qué nos dice en el primer capítulo? Escucha Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas. Este es para mí un nuevo comienzo, cruzar ese río Jordán para hacernos más grandes y poderosos, como el Señor nos quiere y vencedores del pecado, por supuesto. También a mí me llama la atención, pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como fuego devorador para destruirlos. Es reconocer que, bueno, como dice acá más abajo, que no es por buenos. O sea, el Señor debemos de siempre estar reconociendo que por Él nos salvó. Él nos ayuda a derribar esos gigantes, esas murallas que tenemos y que siempre Él va adelante de nosotros.
siempre va a ir Él primero, porque a veces nosotros queremos ir adelante del Señor y el Señor dice, no, si tú quieres que yo esté ahí, yo voy a ir delante de ti y voy a derribar eso, pero yo adelante siempre de ti. Y pues Él nos guía. Y no nos debemos de jactar que somos buenos, que nada, porque todos somos pecadores, de alguna o de otra manera. Pero Él quiere que seamos vencedores del pecado. Y pues Él nos ayuda. Y bueno, en Deuteronomio pues es repetitivo y siempre está como haciendo un repaso a Moisés de todo lo que vivieron. Y pues a mí se me hace muy interesante porque en estas lecturas en el Antiguo Testamento, el otro día platicando con la maestra Marina, y lo reflexionaba y dije, pues sí, o sea, sí es cierto. El Antiguo Testamento son todas las batallas que nosotros pasamos en nuestro corazón para irnos limpiando. Son para transformarnos. Son todas esas batallas por las que pasamos. Entonces, pues bueno, y pues siempre nos recuerda que somos tercos, o sea, somos tercos, somos rebeldes. Entonces, pues debemos de obedecer a Dios siempre. Y bueno, pues no sé si alguien quiere opinar. Ah, Sandy, creo que tiene la manita levantada. Sandy, adelante. Y Rich. Hola, buenos días. Soy Rich. Pues a mí me llamó la atención, digo, ya varias cosas tú las mencionaste y también Manuel, pero me gusta pensar que Dios no pasa por alto su palabra, si Él lo dijo, lo va a cumplir, a pesar, a pesar de nosotros, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, ¿no? Y en este caso, Moisés le pudo haber tomado la palabra y haberle dicho, pues va, ¿no? Haz una nación fuerte y poderosa de mi descendencia. Pero no lo hizo y aún así Dios respaldó su palabra. Y me gusta ver cómo no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y el recordatorio que hace Moisés creo que es como, me acordé, no sé si está en Salmos, cuando dice, no te olvides de dónde te saqué. Creo que es importante no estar recordando todo lo malo que hicimos todo el tiempo, pero sí estar conscientes que Dios nos sacó de un lugar, de un lugar, pues, de un pozo, pues, cuando llegamos a Dios generalmente venimos con problemas, venimos con la cobija arrastrando, con el ánimo caído, con derrotas de la esclavitud, y Dios nos sacó de ahí. Eso no debemos de olvidarlo. Y saber que su amor es inagotable y que siempre está ahí para darnos la victoria, como dice aquí. No es porque seamos buenos, quisiera también recalcarlo, que ya lo han dicho, es por su gracia. Me gusta como dice el 24, en el 9:24, que dice, así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Y a lo mejor así somos, ¿no? Bueno, yo lo digo por mí, una y otra vez sale el corazón rebelde y quiere hacer como su voluntad, pero, pero sé que Dios está ahí con su amor inagotable. Y es algo que nos debe de hacer cambiar de opinión y decir, va, tú dices que puedo, pues puedo, porque definitivamente las naciones a las cuales iban a derrotar, pues estaban mejor organizadas, tenían muros, tenían un ejército más, más antiguo, más formado, más fuerte y pues simplemente cuando llegaron a Jericó pues fue prácticamente
Ni siquiera tuvieron que pelear, o sea, Dios derribó los muros. Y me gusta como dice el 26. Oré al Señor y dije, oh Señor soberano, no los destruyas. Son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada. Los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Me gusta saber que aunque somos rebeldes o estamos en el proceso de dejar de serlo, somos también la posesión más preciada de nuestro Dios. Y eso nos debe de poner en otro estatus, nos debe de cambiar el chip y nuestra forma de pensar. Ya no somos esclavos, somos la posesión más preciada de Dios. Y eso nos debe de dar un valor que a veces no tenemos y el cual nos hace cometer errores por querer agradar a los demás o por sentirnos que pertenecemos a cierto grupo. Pero pertenecemos a Dios y somos su posesión más preciada. Y en el 29 también lo subrayé que dice, pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada, lo repite. Los sacaste de Egipto y tu gran fuerza, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Y realmente aquí quien hace las cosas es Dios. Simplemente tenemos que tener fe y creer en lo que Él dice y obedecer su palabra. Y me llama también la atención cómo Moisés oró y ayunó varias veces e intercedió por el pueblo. O sea, realmente es como una figura de Cristo en el punto de tener misericordia por el pueblo rebelde y por pensar en ellos cuando se iban a quedar sin pastor. Sugirió a Josué para que siguiera guiándolos y al final intercedía por los que cometían errores y Dios los perdonaba. Y creo que es importante estar orando, intercediendo y pues definitivamente ayunando. Que a lo mejor no se nos da a muchos el ayuno, pero aquí lo recalca, creo 3 veces que lo hizo. Y pues ya para finalizar, en el 10-12, que decía un llamado al amor y a la obediencia, que van de la mano. Si decimos que amamos a Dios, pues una forma de demostrar nuestro amor es obedeciéndolo. Y dice el 12, y ahora Israel, que ahí puedes poner tu nombre, ahora Ricardo, ¿qué quiere el Señor, tu Dios, de ti? Solo requiere que le temas al Señor, tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Y el 16 ya de pilón, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y ahí está el secreto, creo yo, quitarnos lo terco del corazón, hacerlo blandito poco a poco con el contacto de la palabra, que es como esa agua viva que va quitando capas y ablandando el corazón para que cada vez podamos llegar a ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y pues es lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Rich. Buen día. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, pues sí, como decías tú, Rich, a mí me encanta eso que dice con todo tu corazón y con todo tu alma, que lo ames y lo sirvas. Y yo le agregaría también, dice acá en el 20, en el capítulo 10, tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. De verdad, reflexionemos si de verdad lo adoramos a Él nada más y nos aferramos a Él, o a qué todavía nos aferramos, o a qué todavía adoramos.
para que y eso nos impide para estar con Él, para obedecerlo, para disfrutar de su amor. Bueno, pues yo creo que si no tienen otra opinión, pasamos. Buenos días para todos. Yo Buenos solamente días. quiero opinar algo cortico. Buenos días. Algo cortico solamente. Dios dio 2 tablas, ¿sí? Y estas que estamos leyendo hoy son las segundas que escribió el Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué significa esto? Yo pienso que significa lo que vivimos hoy. Así como existe un Antiguo Testamento que era imposible de cumplir porque era demasiado elevado, digámoslo así. Dios nos dio un Nuevo Testamento. Hoy tenemos unas nuevas tablas, que es el Nuevo Testamento. Y quizás el Nuevo Testamento llegan a ser más elevados que el primero. El primero, aunque eran una cantidad de leyes que eran imposibles de cumplir, a mí me parece que el Nuevo Testamento es todavía mucho más elevado porque eh, nos demanda estar llenos del Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. Así como eh, existió un antes y un después de Cristo, así como los discípulos fueron antes y después del Pentecostés, de la Pascua. Yo creo que nosotros en este tiempo de Semana Santa tenemos que llegar a experimentar esas segundas tablas de la ley en nuestro corazón, que ya no están escritas en tablas de piedra, sino en nuestra propia alma. Y, y yo lo digo porque a medida que nosotros disfrutemos del Señor, de su palabra, en esa intimidad, el Señor va a reescribir una historia nueva en nosotros. Entonces solamente quería decir eso. Gracias, líder. Bueno, entonces pasamos a Mateo 28. Brenda, ¿sí tendrás oportunidad de leer Mateo 28? ¿Estás por ahí? Creo que no. A ver, o alguien que quisiera leer, Buenos días, ¿me escuchas? buenos días. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Sí, Ok, claro que sí. gracias. Mateo 28. Un segundo. Sí, La resurrección. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres,
y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron a los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. El informe de los guardias. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. La Gran Comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Wow, qué bonita lectura. Ahorita que lo leo, eh, tengo subrayado el 19 y 20 y me vuelve a hacer rema. Donde me dice que debemos enseñar a obedecer todo lo que he mandado. Eso me queda ahorita a mí, en lo personal, muy claro, de siempre compartir su palabra. Antes me hablaba mucho de los frutos, ahora me habla de su palabra, de obedecerlo y de estar en dependencia a él. Pero bueno, ahorita también de lo que habla, ahorita que también estamos con lo de la obra, y en este tiempo de Semana Santa, qué grande es el amor de Dios hacia nosotros, de Jesucristo hacia nosotros. Y esto es un llamado para que también nosotros transmitamos todo lo que él sufrió, ese sufrimiento, pero con esa seguridad de que él ya sabía que era para nuestra salvación, lo tengamos siempre presente. Y a mí me duele cuando veo todo lo que hizo por nosotros, todo lo que, cómo perdonó todos mis pecados, nuestros pecados. Entonces es una invitación a que sigamos en este camino, que sigamos aprendiendo de su palabra y que con ese ejemplo tan grande de vida hacia nosotros, lo transmitamos a los demás. No sé si alguien quiera compartir algo.
Sí, Brenda. Gracias, Brenda. Sí. Bueno, yo lo que veo en este pasaje que Dios me habla es de que cuando ya nosotros movemos nuestra piedra de nuestros problemas que tenemos, confiar en Dios y no tener miedo. Nos menciona 2 veces no tener miedo. También cuando ya renacimos, a veces tenemos miedo de continuar, ¿sí? Tenemos encuentros con Dios y también tenemos dudas, como bien lo menciona ahí, y a veces pedimos algo y no lo va a cumplir, ¿no? Yo creo que hay que tener la confianza en Dios siempre y tener la fe para esos momentos difíciles que se nos atraviesan en la vida. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, bueno, primeramente quiero, pues decirme a mí mismo y a todos ustedes que el lugar de mayor seguridad donde podemos radicar en este siglo, en este tiempo tan difícil, es viendo precisamente en la voluntad de Dios. Poniendo, por ejemplo, Deuteronomio, iban a entrar a la tierra prometida y era una nación fuerte. Pero si ellos obedecían la palabra, o sea, la voluntad de Dios, ellos iban a vencer. Bajo la voluntad de Dios, derribaron Jericó. Bajo la voluntad de Dios, es que vamos a poder estar seguros. Pero está la voluntad de Dios y está la perfecta voluntad de Dios. A final del capítulo es imperativo lo que Jesús dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, después de todo el entrenamiento que les da, está como despidiéndose, ¿sí? Y les dice, bueno, ya están listos, ¿sí? Ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la perfecta voluntad. Yo creo que uno de los ministerios que más ama el Señor son las misiones. Son las misiones porque es cuando el ser humano se niega totalmente a sí mismo, se niega a sus planes, sus proyectos personales y ahí van al África, ahí van a lugares donde corren peligro de vida. Pero esa es la perfecta voluntad de Dios, que nos reproduzcamos, que hagamos discípulos, que nuestra vida sea, porque cuando uno empieza a caminar con Cristo, las paredes de nuestra vida se vuelven de cristal. Todo ojo empieza a fijarse en qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces para juzgar cualquier pequeño error que tienes, pero también no nos damos cuenta, porque yo les puedo decir que tuve varios discípulos que ni siquiera yo busqué, sino que ellos veían mi testimonio, mi caminar, y venían a mí a pedir consejo. Entonces, qué importante es que nosotros caminemos en la voluntad de Dios para que nuestro testimonio predique por nosotros y seamos atractivos en el sentido de nuestra manera de vivir y la gente necesitada venga a nosotros. Ahora, ¿de qué manera Dios se va a manifestar en nuestras vidas? Sino andando en su voluntad. Me gusta a mí el versículo donde está el 9. El 9 dice, el 8. Dice que entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Hasta aquí voy a llegar. Jesús mismo les salió al encuentro. ¿Pero por qué? Porque ellas estaban en los negocios de papá. Ellas estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros estamos en los devocionales. Quiero decirles que a manera que vuelvo a retomar yo todo esto, el gozo, esa plenitud que viene del corazón de Dios, me envuelve
y ando como con una energía superior a lo normal en mi trabajo. Estoy positivo, estoy predicando la palabra aquí, estoy predicando la palabra allá, estoy repasando versículos en mi mente sin proponerlo. Y es porque Dios se agrada de lo que uno está haciendo. Entonces, ¿cuándo Dios se va a manifestar a nuestras vidas? Cuando nosotros de verdad empecemos a vivir la palabra, cuando en lo íntimo, en lo secreto, es cuando el hombre íntegro es probado, y cuando en lo íntimo, en lo secreto nosotros hacemos lo correcto, es cuando Jesús viene al encuentro y se manifiesta de diferentes formas. ¿Qué será con aquellos que están haciendo su perfecta voluntad, que realmente están dando su vida, su tiempo, sus finanzas para ser discípulos? ¿Qué será? Yo veo a un Dios de abundancia que nos da recursos, pero para gastar en otras personas. Esa es la palabra liberalidad. Repartir generosamente. Esa palabra viene en Corintios cuando es el principio de la siembra y la cosecha. Dar con liberalidad es repartir generosamente sin esperar nada a cambio. Los recursos que nos da, ponerlos en las manos de otros, para que ellos puedan salir de ese agujero en el cual nosotros también estuvimos, pero el día de hoy, gracias a Dios, es que podemos estar participando de un devocional tan interesante, de una noche de escuela, por ejemplo, anoche los que fuimos, tan interesante, tan intensa, tan llena de Dios, tan a gusto descansa uno. ¿Por qué? Porque estamos en los negocios de papá. Y es por eso que Él se manifiesta, y es por eso que Él pone ese sentir en mi corazón de que sé que estoy haciendo lo correcto. Y es cuando empiezo a sentir esos ríos de agua viva, y es cuando, si nos dejamos llevar por Él, Él va a hacer grandes cosas. Dios los bendiga en este fin de semana, hermanos, y que tengan un excelente día. Gracias por permitirme participar. Gracias. Gracias, Manuel. Sandy Rich tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Pues lo que a mí me llamó la atención fueron algunas cosas. Primero, que las mujeres llegaron primero a ver a Dios, y fue quien, bueno, a Cristo resucitado. Me llama la atención que fueron las mujeres. Y qué bonito que les dio ese privilegio y esa tarea, ¿no? De irle a decir a los discípulos que ya había resucitado. Y me gusta ver cómo abrazaron sus pies y lo adoraron. Y creo que pues es una muestra de que Jesús es Dios. O sea, a ningún otro ser celestial que iba a la tierra y de repente se impresionaban y lo querían adorar, les decía, no me adoren. Pero Jesús permitió que lo adoraran. Y creo que también es como que Dios nos está llamando a la acción, ¿no? En el 10 dice, Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Pudo haber dicho, pues donde están ahí voy yo, y ahí me aparezco y ahí me ven, ¿no? Pero les dijo, vayan a Galilea. Y acá en el Antiguo Testamento, pues vamos a entrar a la tierra prometida y levántense y avancen, ¿no? Creo que de eso está hablando, de no estar sentados nada más esperando y tomar ese llamado a la acción. Y también me llama la atención cómo quieren tapar el sol con un dedo y decir mentiras y decir que llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y se convinieron para eso, y dice que hasta el día de hoy los judíos creen eso. Y hablaba también en el Antiguo Testamento de creer y obedecer, ¿no? Y creer en la palabra de Dios. Y me pongo a cuestionarme, pues, en qué fácil es creer otras cosas. O sea, simplemente se pusieron de acuerdo, les dieron dinero y dijeron, nosotros respaldamos su historia.
Y hasta el día de hoy los judíos siguen creyendo eso. Y cada uno decide qué creer. Incluso los discípulos cuando los vieron en Galilea, dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y creo que parte del llamado a la acción se basa en qué estamos creyendo. Y qué bueno que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios. Y creo que debemos de poner nuestra fe y nuestras creencias en Cristo, que sea nuestro eje de nuestra vida, nuestra roca, nuestra base de la cual partir. Porque si no, todo es en vano y cualquier otro tipo de creencia nos va a hacer dudar o nos va a hacer titubear. Y aquí, pues les estaba entregando la gran comisión, así dice el título, la gran comisión, que vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y compartan la palabra y hagan discípulos. Y al final dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y es más o menos lo que nos decían en el Antiguo Testamento, ¿no? Obedezca los mandatos y nuestro Dios va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Creo que debemos de tener bien puestas nuestras creencias y demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandatos. Y este mandato pues está muy importante, hacer discípulos. Y no podemos ser discípulos sin lo anterior, sin obedecer, sin creer y sin caminar a un lado de Dios, hacia donde Dios nos indica que vayamos. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Rich. Sí, pues yo pienso que esta es la mejor parte de todo lo que pasó Jesucristo y la resurrección, el nuevo nacimiento, el venir de la muerte para vivir. Y pues sí, o sea, yo lo entrelazo mucho, se me hizo muy interesante en Deuteronomio, cómo nos dice, también nos enfatiza que Él siempre va delante de nosotros. Y aquí también dice en el 28:7, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Tener en cuenta siempre que Él siempre va a ir delante de nosotros y que tenemos que obedecerlo, amarlo. Y yo antes me veía las películas de la Pasión de Cristo y decía, es que qué triste, o sea, ¿por qué no se salva? ¿Por qué? No sé, o sea, eso me pasaba siempre por la mente, pero ahora que lo sé, yo lo resumo en 4 letras, por amor lo hizo, porque nos ama tanto que vio que no podíamos por nuestras fuerzas, como en el Antiguo Testamento, que éramos tercos, éramos rebeldes, y decidió hacerlo Él, por medio, claro, mandando a su Hijo, pero por amor lo hizo, por amor siempre ha hecho todo, y yo creo que no ha sido barato el precio que Él pagó. Siempre va a estar buscándonos, siempre de alguna u otra manera, para que lleguemos a Él, para que regresemos a Él, porque somos de Él. Y pues como les digo, o sea, no pagó un precio barato la muerte de su hijo y cómo murió, de qué manera, pero tener en cuenta que siempre va a estar ahí, siempre va a buscarnos. Bueno, pues, está muy interesante, pero Ada, creo que ya... quiero decir algo así muy cortito. Sí, está bien, muy bien. A modo de resumen, que me está haciendo Rema. Sí. Yo creo que la resurrección de Cristo es el acto más grandioso, más maravilloso del plan de salvación de nuestro Padre para todos nosotros. Él tenía todo ya planeado. Al ver que el ser humano no
era terco, como lo vimos en las lecturas del Antiguo Testamento, y seguían cayendo, pecando, fallando, bueno, infinidad, ya lo hemos leído, pero con este acto Dios quiso que nosotros nos volcáramos hacia Jesús para, por medio de él, con este acto, como nos lo ha dicho nuestro querido líder Ricardo, ya vencimos con él. Sin él no hemos vencido nada. Con él ya vencimos, ya somos ganadores. Yo me imagino como los que nos gusta el fútbol, nos gusta algún deporte. Cuando ganamos, ¿cómo festejamos, no? Así deberíamos de festejar este triunfo de nuestro Señor Jesucristo, como lo festejan las multitudes, como cuando es campeón algún equipo, cuando en las Olimpiadas gana un país, cómo festeja todo el país. Bueno, y cuándo lo hacemos, ¿no? A nosotros ya nos corresponde hacer eso, porque con Cristo hemos vencido. Así lo siento y eso me dice Dios esta mañana. Y bueno, era todo lo que quería comentar. Gracias. Así es, Pa. Creo que nos sacamos la lotería sin pagar boleto. Ya ganamos. Si quieres, bueno, tú rápidamente, Job 8, por favor. Sí, por favor, ¿lo lees? Ok, deja. Con esa voz de Jesucristo resucitado. ¿Nos ayudas? Es Job 8, ¿verdad? Lo voy a leer en NTV. Dice, primera respuesta de Bildad a Job. Bildad es otro amigo, supuesto amigo de Job, ¿no? Dice, entonces Bildad, el suita, respondió a Job, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán a la sabiduría de antaño. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza depende de un hilo, se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se le arranca la raíz, es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida, y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo,
Mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Bueno, yo aquí veo cómo el amigo Bildad, al igual que Elifaz, el otro amigo de Job, como aquí en cierta forma lo está acusando de que él es culpable de algo, ¿no? Y bueno, dice muchas verdades, pero enfocadas a acusar a Job, ¿no? Y bueno, yo veo aquí cómo Dios nos prueba, ¿no? De muchas formas para ver si de verdad tenemos esa fe bien puesta en Él, porque con todo esto, pues yo pienso que Job ya estaría casi desistiendo del Señor, ¿no? Ay, pues sí, o reconociendo que falló hacia Dios, pero él estaba seguro que, y él también tenía cierta duda, le entraron ciertas dudas al tener esta situación de que había hecho para que Dios lo castigara así, ¿no? Pero no era un castigo, era una prueba, era una, digamos, forma permitió Dios que Satanás actuara sobre él para probar su fe. Entonces, qué ricas estas lecturas que nos hacen ver todos estos aspectos de nuestro Padre Dios hacia todos nosotros. Y tenemos que estar conscientes que Él nos puede probar en cualquier momento, pero hay que pedirle a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude, al Espíritu Santo, porque ya sabemos que nuestro Dios es 3 en 1. Y bueno, hay que estar aferrados a ese Dios trino, ¿no? Ese Dios único y verdadero que está en esta palabra. Y bueno, es lo que puedo opinar. Gracias. Gracias. Bueno, rápidamente cada quien que haga sus propias conclusiones para cerrar el devocional. Gracias a todos. Hago una oración.